Algo de verdad, ¿no? El Reino Unido tiene un enorme problema con los refugiados. Su solución, meterlos en un enorme barco prisión. What the fuck? Mira, a la isla de Portland, en el extremo sur del Reino Unido, se la conoce por varias razones. Por sus acantilados de roca caliza, por su fortaleza del siglo XVI, por su puerto, por su historia. Y ahora, además, por acoger el que probablemente sea el buque más polémico de toda Inglaterra, el BB Stockholm. BB Estocolmo, ¿sabes? Una enorme barcaza fabricada en los 70 y que ha desatado una aún más enorme revuelo antes incluso de amarrarse al puerto. Es una prisión flotante, aunque se plantea como una solución inteligente a un problema que cuesta cada año una pequeña fortuna al país. ¿Qué es esta barcaza? Es una barcaza, no es como tal un barco porque no tiene motor, ¿sabes? Eh, ¿Y de qué se trata todo esto? Eh, es básicamente, esta barcaza ya existía antes, servía para prestar servicio de transporte y alojamiento flotante. La Stockholm es de hecho uno de sus navíos que opera a modo de hoteles marítimos, buques pensados para ofrecer alojamiento cerca de la costa, igual que otros varios que tiene esta compañía, una compañía con sede en Liverpool, la VV Marine Limited. Tiene 222 cabinas con capacidad para 506 personas, además de diferentes servicios, cocina, bar, sala de juegos, gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma, muchas empresas contratan este tipo de barcazas para movilizar a su gente, movilizar sus plantillas para que estén trabajando en lugares remotos. Eso no es nada nuevo, ha ido ocurriendo a lo largo de los años, sobre todo pues en Inglaterra. Eh, y pues es una barcaza realmente bastante grande. Tiene alrededor, mira, tiene una planta baja, primera y segunda planta. Eh, Tiene 93,44 metros. 27,43 metros, una manga de 27,43 metros, un tonelaje bruto de 10.659 toneladas, es 99,44 metros de largo y de ancho 27,43. Su punto, lo más alto es de 17,1 metros, 3 pisos. Y bueno, desde 2013 está operando esta que están viendo en pantalla. Pero, como les digo, no es algo nuevo. Desde hace muchos años se estaba utilizando en Inglaterra este tipo de barcazas por diferentes razones, principalmente para el turismo, básicamente. De hecho, esta empresa se remonta a 1976, o sea, no es nada nueva. Mira, esto por ejemplo aquí es el gimnasio que hay dentro de la barcaza. Va. Eh, ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosa? Desde los años 90, ha cambiado un poco su uso. A lo largo de las últimas 3 décadas, el BB Stockholm se ha utilizado para acoger a trabajadores. Uso que le dio en 2013 Petrofac o que asumió también en 2018, cuando se mudó a Suecia para la construcción de un parque eólico. Pero ese no ha sido su único fin. Las autoridades de Rotterdam y Hamburgo no han dudado en recurrir a él para acomodar a personas sin hogar o solicitantes de asilo. Y ya siempre ha habido una que otra polémica. En 2008, por ejemplo, The Guardian hacía un informe de Amnistía Internacional acerca de un trauma psicológico padecido por las personas alojadas en la barcaza en los Países Bajos. ¿Y por qué la polémica ha despertado en estos días? Porque Londres quiere recuperar ese antiguo uso y volver a convertir este BB Stockholm en un macro alojamiento flotante para solicitantes de asilo. Para entender la decisión hace falta manejar unos datos fundamentales. El primero es el endurecimiento de la política migratoria abanderado por el primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak. ¿Quién es Rishi Sunak? Rishi Sunak digamos, sabemos que Inglaterra tiene, bueno, una reina ya, ¿no? Evidentemente, no puedo mencionar a la reina mucho porque luego me banean en YouTube.
Pero bueno, sabemos que Inglaterra, sí, sabemos que Inglaterra está gobernado por reyes, pero los reyes son figuras políticas que no hacen una mierda, sinceramente. El primer ministro es realmente la persona que ejerce como el cargo más alto político dentro de Inglaterra. Y lo curioso de Rishi Sunak, es que no es precisamente full inglés, es de inmigrantes. Rishi es hijo de dos inmigrantes. Sus padres viajaron a Southampton, a Inglaterra, en 1980, creo que un poco desde antes. Eh, Básicamente, si no estoy mal, de la India. Pero bueno, es irrelevante. Lo irónico aquí es que este señor que ven en pantalla, hijo de inmigrantes, ahora está con el cargo más alto dentro de Inglaterra, está queriendo recrudecer las Ya no políticas te de quiero saber. endurecimiento. ¿Ya? Con eso. Mira, Y te agrego Antelex, un bonus qué grande, también muchas por gracias. eso. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto, gente? Hace solo unos días, el Parlamento del Reino Unido aprobaba una ley que aceleraba la deportación de aquellas personas que intenten entrar al país de manera irregular. Contemplan la expulsión de migrantes antes de resolver sus peticiones de asilo o deportarlos a otros países. Desean expulsarlos. Van a dedicar alrededor de 5,6 millones de libras diarias. Perdón, se dedican 5,6 millones de libras diarias para darle alojamiento a los alrededor de 51.000 solicitantes de asilos que hay actualmente en el Reino Unido. Entonces, ¿qué quieren hacer con esta barcaza? Básicamente, aligerar Me imagino. aligerar esa presión de tantas solicitudes de alojamiento. Entonces, antes de que a esa gente que está haciendo solicitudes de asilo, les van a decir, oye, no, más bien te deportamos. Es básicamente lo que está ocurriendo. eh, y uno de los objetivos es que esta barcaza, esta cárcel flotante, como la llaman algunos, sea lo que deporte a la gente que está solicitando asilo. Eh, el primer ministro ha dicho que es una solución básica y funcional y que la compañía que la va a utilizar tiene un servicio digno para aquellas personas que van a introducir en este sitio. Pero básicamente esperan que hombres solteros, adultos de entre 18 y 65 años que hayan llegado de forma ilegal a Inglaterra o al Reino Unido sean em, puestos en asilo en la barcaza flotante, ¿vale? Básicamente. Eh, ¿Qué clase de centro de concentración es esto, man? ¿Qué es esto? ¿Alemania nazi, man? y la barcaza en este momento está, como lo ven en la imagen, amarrada en Portland a la espera de recibir sus primeros ocupantes. A finales de julio, las autoridades hablaban de que el grupo inicial de 50 solicitantes de asilo se instalaría a lo largo de las próximas semanas. Los planes pasan para que opere durante unos 18 meses, periodo que servirá de prueba para comprobar cómo de efectiva resulta la medida. De momento, más allá de lo polémico que puede resultar el uso de la barcaza o las protestas en la localidad sobre la medida, sobrevuela una pregunta clave. ¿Ayudará realmente a aligerar la presión sobre el erario público? La ONG Reclaim the Seas and One Life to Life divulgaron un informe en el que concluyen que el ahorro máximo que logrará el ministerio es de 9,28 libras por personas y día. Cifra que realmente dicen que lo calculan sin tener en cuenta ciertos costes, no es de mucha ayuda realmente. Así que esta es una de las mayores polémicas que ha habido en el último tiempo en el Reino Unido. Ya en los últimos años se ha recrudecido la política migratoria, sobre todo en esta zona, por el Brexit más que nada. El detalle es,
Europa está sufriendo actualmente un problema muy grande en lo que se refiere a la inmigración, sobre todo de países, bueno, de gente que llega de África y también eh, del Medio Oriente. Hemos visto un montón de imágenes de migrantes pasando el mar Mediterráneo, muriendo incluso, buscando una nueva vida. El sueño americano, en este caso en versión europea, es de África a Europa o del Medio Oriente a Europa. Eh, Más o menos puedo llegar a entender por qué el primer ministro y parte de los, imagino, conservadores, porque el primer ministro es conservador de Inglaterra, quieren hacer esto. Pero claro, es una polémica que en este momento está muy grande porque aquí la cosa es una, por muy bonito que sea, es una cárcel flotante, ¿sabes? Y va a servir para hacer que pues la gente que está solicitando asilo eh, no tenerlas en el país realmente. Aquí hay algo que en este artículo no se especifica y es si a esta gente la van a devolver tal cual a sus países de origen o si realmente van a, ¿sabes? Las solicitudes de asilo y se van a quedar ahí viviendo o si en algún punto los vuelven a tierra. No se especifica. Pero parece que en estos momentos en algunos sitios están catalogando esta como la mayor prisión flotante en la actualidad. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con este tipo de soluciones para los problemas de migración? Es como en su momento hubo, por ejemplo, acá en Colombia hubo un gran problema, sobre todo entre el 2017, 2018, hasta hace muy poco, 2021, 2022, pues por la terrible situación que estaba pasando Venezuela. Sigue estando en mala situación, pero ya no está tan grave como antes. Y pues somos países vecinos, se recrudeció muchísimo la migración hacia acá. Bueno, en todo el mundo, pero sobre todo en Colombia. Y pues claro, no toda la gente que migra pues va a hacer daños a los otros países, pero sí se sintió un momento pues un poco más de inseguridad, ¿no? Hubo gran opinión negativa en la población general sobre los venezolanos, ¿sabes? Porque quieras o no, la criminalidad aumentó y las calles no estaban tan seguras, aunque es Colombia, las calles nunca han sido tan seguras, pero en ese periodo fue por culpa, en parte pues por la migración venezolana. Obviamente no es que todos los migrantes que lo hacían eran gente que iba a hacer daño, no eran gente que iban a robar, no eran gente que iban a lastimar, era gente que buscaba oportunidades, trabajo, pero quieras o no, eso a muchos les molestaba y quieras o no, igual la criminalidad aumentó y capaz si eso ocurrió en otros países. Entiendo que se busquen soluciones, entiendo que quieran que la migración no sea tan extrema o tan grande, sobre todo si están teniendo problemas tan jodidos. Pero a mí, El problema es sinceramente, cuando son muchas personas a la vez. claro, a mí sinceramente no me parece una solución meter a la gente en un barco y ponerlos a navegar en el mar. ¿Sabes? Es como, ok, ¿esto qué te soluciona? ¿Qué te soluciona hacer esto? ¿Qué piensas hacer con ellos? ¿Los vas a tener en el mar? ¿Y qué? ¿Los vas a devolver al país? A sus países de origen, vas a tenerlos en el mar una gran cantidad de tiempo. Según pues la ONG que leímos al final del artículo, no se hace un gran no se hace un gran ahorro del erario público. Entonces, ¿realmente qué? ¿Para qué es esto? En fin, es algún problema muy complicado, pero yo les quería dar a entender de que está jodido, está muy jodido. Ale, que gracias por la suscripción. Es muy curioso y además a mí me parece un poquito terrible tener una cárcel flotante. Aunque también entiendo que si le quieren dar asilo a más personas, no está mal darles un espacio. Lo que pasa es que una barcaza flotante con
es que literalmente es una cárcel. Mira, te metemos en este barco para que no andes en nuestras ciudades. Te metemos en este barco para que si quieres hacer algo malo, lo hagas ahí. Estás con los tuyos en ese barco, ya. Es una especie de campo de concentración. Entonces, lo siento un poco denso, la verdad, lo siento muy denso. Y también muy irónico que el primer ministro, hijo de migrantes, sea uno de los impulsadores de esta medida. Irónico, muy irónico, la verdad. Así que, ¿qué opinan? Háganmelo saber, gente. Curioso, curioso, curioso. La barcaza, la cárcel flotante del Reino Unido.